La idea es que miremos un poco el dolor lumbar, un poquito del abordaje que quizá nosotros tratamos o intentamos de hacer para que se pueda replicar un poco y por lo menos todos hablemos como el mismo lenguaje, el mismo idioma, que a veces es lo difícil. Cada quien lo ve de una forma diferente y obviamente eso siempre trae dificultades. Si todos hablamos el mismo idioma, seguramente nos va mucho mejor, tanto ustedes como a nosotros y seguramente el paciente también. Listo. Pasamos. El dolor lumbar, siempre enfocamos en el dolor lumbar porque pues obviamente es una causa muy importante de consulta. ¿Sí? Eh, Se considera que es la tercera causa de consulta en urgencias y la cuarta en consulta externa. O sea, realmente es muy frecuente. Y es algo de lo que nosotros deberíamos manejar y saberlo bastante bien porque esto es muy común. Siempre se ha dicho que, que toda persona a lo largo de la vida va a tener dolor lumbar, ¿cierto? Como el dolor de cabeza, todas las personas a lo largo de la vida van a tener dolor lumbar. Entonces, esa es la importancia. Eh, Pasemos, el resto no tiene importancia. Son los códigos, tampoco. Esa es la segunda parte importante, que es un dolor lumbar agudo, que es un dolor lumbar subagudo y cuál consideramos que es un dolor lumbar crónico. El dolor lumbar agudo es el que se encuentra un paciente con menos de 6 semanas de evolución. A eso le llamamos que es un dolor lumbar agudo. Si está entre las 6 y las 12, es un dolor lumbar subagudo. Y cuando está por encima de las 12 semanas, ya hablamos de un dolor lumbar crónico. ¿Listo? El dolor lumbar agudo es el que ha sufrido el 80 o el 90% de la población. Ese es el que la gran mayoría de los pacientes sufren. El dolor lumbar crónico ya no es una patología tan común, ya es una patología menos frecuente que vamos a mirar. Siguiente. Ahora, de esos pacientes que consultan por dolor lumbar, el 15% presentan alteraciones anatómicas o físicas, ¿cierto? Es el 15%. El resto de los pacientes van a tener una imagen inicial que va a ser normal, o que al examen físico solamente se encuentran los signos de dolor agudo, la limitación que causa el dolor agudo. Y de ese porcentaje grande de pacientes que sufren dolor lumbar agudo, el 5 al 10% van a desarrollar un dolor lumbar crónico. Entonces, lo que vemos es que es relativamente poco común. Pero para ustedes, cuando se enfrentan a un servicio de consulta externa o cuando se enfrentan a un servicio de urgencias, el dolor lumbar agudo es el 90%. O sea, para ustedes va a ser muy común tener pacientes con dolor lumbar agudo. Y para ustedes va a ser poco común tener dolor lumbar crónico. En teoría se supone que nosotros deberíamos ver el dolor lumbar crónico y no deberíamos ver el dolor lumbar agudo, ¿cierto? Eso es la teoría. Ahora, el abordaje, digamos que como toda patología en medicina, siempre depende de la historia clínica, ¿cierto? Y del examen físico. De eso se va a basar absolutamente todo. De la historia clínica es lo mismo que, que cualquier otra patología, ¿cierto? Vamos a pasar a la siguiente. Siempre han existido en dolor lumbar esas cosas que se llaman las banderas rojas, las banderas amarillas, las banderas azules y las banderas negras. Esa es una de las cosas que siempre ha existido, pero ojo, estas banderas solamente sirven para, es una forma de comunicarnos y entendernos nosotros como médicos, pero esto no sirve ni para diagnóstico, ni para clasificación, ni para ningún otro tipo de toma de decisiones. Es una forma de comunicación médica. ¿Listo? Entonces ahí es donde decimos que banderas rojas, que tenga signos de síntomas de infección, enfermedad crónica, que tenga cáncer, alteración neurológica, que son las que nos hace pensar que el paciente puede tener alguna otra patología. Pero eso, como les digo, es simplemente una forma de comunicación. Cuando se me dice el paciente tiene banderas rojas, cuando a mí me dicen el paciente tiene bandera roja, yo creo que el paciente está enfermo. Pues sí, por eso consultó, ¿cierto?
Eso es una forma de comunicación. No significa que el paciente tenga algo, me haga un diagnóstico, me ayude a establecer un diagnóstico o simplemente me ayude a hacer un examen físico o vaya a tener alguna característica. No, es una forma de comunicación. Lo mismo cuando decimos el paciente tiene banderas amarillas. Es la forma en que nosotros comunicamos para decir ojo con ese paciente. O las banderas azules, ojo con ese paciente que tiene unos factores de mal pronóstico que lo hacen difícil de evaluar, difícil de interrogar, y obviamente su pronóstico de recuperación va a ser difícil. ¿Listo? Entonces es una forma de comunicación que sí es útil, claro que es útil, supremamente útil, ¿cierto? O sea, nada más útil que cuando nosotros nos reportan que el paciente tiene banderas amarillas o banderas azules. Uno ya va, obviamente, digamos que a buscar algunas cosas específicas para que nos puedan diferenciar entre una simulación, entre algo en especial o una sobreexpresión, ¿cierto? Entonces, esto sí es útil. Entonces, conocerlas obviamente van a ser útiles. Las banderas rojas son factores biomédicos, las banderas amarillas factores psicosociales y de comportamiento, las banderas azules son factores socioeconómicos y las banderas negras factores ocupacionales y de sociedad. ¿Listo? Hasta ahí, sin problema. En columna, para nosotros, esta es nuestra unidad funcional. 2 vértebras y un disco. Esta es la unidad funcional de la columna. ¿Cierto? Fisiológicamente, esa es nuestra unidad. Nosotros no manejamos un disco, una vértebra, no. La unidad funcional en columna se maneja así. 2 vértebras, un disco. Ahí tenemos la separación, los cuerpos vertebrales, las espinosas. Y aquí tenemos una parte muy importante. Una estructura fundamental, que es el disco, y otra estructura fundamental, que son estas, que son las articulaciones. ¿Listo? Esa unidad funcional de la columna va a funcionar de una manera diferente de acuerdo a la posición o a la postura que estemos, ¿cierto? Cuando un paciente está sentado o inclinado hacia adelante, esa unidad funcional se carga más sobre el disco intervertebral, y cuando uno está parado completamente o si tira hacia atrás, la unidad funcional se va a cargar un poco más hacia las articulaciones facetarias, ¿cierto? Entonces yo sobrecargo el disco o sobrecargo articulación. Eso va a ser importante después para el interrogatorio, para poder saber en qué posición le duele más. Entonces, esta es nuestra unidad funcional. Aquí está más o menos la carga que se le imprime al disco cuando tiene en las diferentes posiciones. Cuando eso está medido en PSI, cuando uno está en posición acostado, parado, sentado o inclinado. Entonces, mire que básicamente entre sentado y inclinado es cuando yo le imprimo casi el doble de carga al disco y relajo articulaciones en distribución de carga. Ahora viene la parte importante, que es qué duele en la columna. ¿Yo qué voy a buscar? ¿Qué es lo que duele? Entonces, aquí tenemos, duelen las estructuras óseas, ¿cierto? Es una causa del dolor, la estructura ósea, o sea, la vértebra. Existe posibilidad de que duelan las articulaciones. Las articulaciones, que en este caso serán las articulaciones facetarias. Existe posibilidad de que duela la parte muscular y ligamentaria. Existe posibilidad de que duela la raíz. Existe posibilidad de que duela el músculo. ¿Y qué otra cosa nos queda faltando? ¿Y qué más puede doler en la espalda? Bueno, porque en articulaciones está la sacroiliaca también, ¿cierto? Sacroiliaca, las caderas y los trocánteres. Entonces son todas esas las estructuras que podrían llegar a doler en la columna. Las vértebras, las articulaciones facetarias o sacroiliacas o cadera, son las tres. Los ligamentos, que ahí están los trocánteres y la parte ligamentaria en columna, lo mismo que la parte muscular, el disco y las raíces nerviosas. Esas son las estructuras que duelen en columna y esas son las estructuras que nosotros tendríamos que llegar a identificar cuál es la que está doliendo o cuál es la que posiblemente está doliendo. Entonces, en ese orden de ideas,
para nosotros es importante, o pues para la toma de decisiones, para el enfoque inicial, para mirar qué laboratorios o qué exámenes mandamos, nosotros dividimos el dolor lumbar en dos, o es axial o es radicular, ¿cierto? O es axial o es radicular. ¿Cuáles son las causas de dolor axial? Las articulaciones, los músculos, las sacroiliacas, los desgarros discales. Esa es la mayor causa de dolor lumbar axial. ¿Y cuál es el dolor radicular? Acuérdense que el dolor radicular es el dolor que tiene una irradiación o una distribución dermatomérica. O sea, se va en la distribución de la raíz. Todos los dolores lumbares, todos independiente de la causa, se irradian a miembros inferiores. Y lo más común es que se irradian hasta la rodilla. O sea, eso es normal y eso no lo cataloga como radicular. Todo dolor lumbar, independiente de la causa, se va a miembros inferiores, se irradia a miembros inferiores, pero no tiene distribución radicular. La gran mayoría de los dolores se quedan únicamente hasta la rodilla. El paciente se queja de dolor, ya sea por delante, ya sea por detrás, por el lado, pero generalmente le llega hasta el nivel de las rodillas. Por debajo de las rodillas, no. Y el dolor radicular es si el dolor se va en una distribución que sea dermatomérica, ¿cierto? Eso es lo más común. Entonces, para nosotros dividimos los dolores en dos, porque esto nos hace que podamos diferenciar las causas hacia uno y las causas hacia otro. ¿De acuerdo? El dolor axial, entonces tenemos que, está, como decíamos, el dolor facetario, el dolor del disco como tal, no el dolor de una hernia, el dolor del disco, el dolor miofacial y el dolor sacroiliaco. Quitamos, en teoría, pues debería ser fácil diferenciar un dolor de cadera y un dolor de trocánter, ¿cierto? Porque son dolores que tienen un poquito una distribución distinta, aunque obviamente no se sale de la distribución que nos pueden dar este tipo de dolores. Pero en teoría podría ser algo distinto. Pero estos sí son causas de dolor axial, facetario, discogénico, miofacial y sacroiliaco. ¿Listo? Muéstrame la siguiente. Esta es una imagen donde muestra dónde duele el dolor de origen facetario. Me duele en la espalda, mide que me duele en la parte superior de los glúteos probablemente, y el dolor se me va hacia miembros inferiores. Puede ser más a uno, puede ser más a otro, puede ser a los dos. Eso es muy variable dependiendo de las facetas en las que me esté doliendo. Aquí lo importante es, como ven, que difícilmente el dolor baja de las rodillas, ¿cierto? Difícilmente baja las rodillas. Entonces, por eso, en la parte de historia clínica, es importante para nosotros decir, bueno, ¿hace cuánto le empezó el dolor? ¿Qué características tiene? Si el paciente lo puede interpretar, ¿dónde se encuentra su mayor dolor? Porque generalmente los pacientes me duele todo, ¿cierto? Me duele todo, me duele. Bueno, muéstrame cuál es el sitio de mayor dolor. Los pacientes le muestran cuál es el sitio de mayor dolor. Y ese se le queda ahí, se le va hacia arriba, se le va hacia abajo, ¿hasta dónde? Digamos que como pauta en el interrogatorio, nunca condicionamos una respuesta. Cuando usted le da la respuesta, el paciente le va a decir sí, siempre. Entonces, el paciente condicionamos una respuesta. ¿Qué significa condicionar una respuesta? Que nosotros hacemos la pregunta abierta o dual. ¿Qué significa dual? Por ejemplo, ¿cómo diferenciamos el dolor facetario de un dolor discogénico? Si son dolores parecidos, ¿cierto? O sea, la distribución, las características son las mismas. Yo necesitaría saber cuál posiblemente es el origen. Todos estos pacientes, ya sabemos que el facetario se aumenta más con la carga axial y el discogénico se aumenta más con la carga discal, ¿cierto? Entonces, pero si yo le pregunto al paciente, ¿le duele más cuando se agacha? ¿Le duele cuando se agacha? Sí. ¿Le duele cuando se echa para atrás? Sí. ¿Le duele cuando se voltea? Sí. ¿Le duele? Doctor, me duele en todas partes. Entonces, no sirve, ¿cierto? Pero si yo le pregunto, ¿usted qué le duele más? ¿Estar sentado o estar parado? Y cuando está sentado, porque el paciente va a decir que en las dos posiciones, y cuando está sentado, ¿usted qué hace? ¿Se tira hacia adelante o se tira hacia atrás? Porque eso me va a ayudar a diferenciar hacia dónde está. ¿Cierto? Entonces, las preguntas que siempre hacemos, recuerden, no vamos a condicionar una respuesta en el interrogatorio, sino que la idea es hacer pregunta abierta, que el paciente tenga que responder. Si yo le doy la respuesta,
el paciente me la va a contestar siempre positivo. ¿Le duele hasta la pierna? Sí, me duele hasta abajo. Pues ya. Entonces, este es el dolor facetario, esa es la distribución. Facetario se origina en las articulaciones. El dolor discogénico tiene la misma distribución, es exactamente igual, en el mismo sitio, con irradiación hasta igual, hasta el mismo punto, ¿cierto? En conclusión, nosotros podemos decir que todas las causas de dolor axial se distribuyen en la misma zona y tienen la misma irradiación. No hay diferencia entre uno y otro por la característica del dolor. Entonces nos tenemos que valer de las preguntas para poder diferenciar entre uno y otro. ¿Listo? Aquí lo importante va a ser poder diferenciarlo entre axial y radicular. O sea, esa diferencia es fundamental entre axial y radicular. El dolor discogénico duele igual, solamente que en carga discal. Entonces ahí vienen las preguntas de si duele más en extensión, si duele más cuando está parado, si duele más cuando está sentado, porque eso nos ayuda a diferenciar el tipo de dolor. El dolor sacroiliaco. El dolor sacroiliaco es un dolor muy particular, porque el dolor sacroiliaco, como ven en la fotografía, tiene una característica muy radicular. Y se considera que el dolor sacroiliaco da un origen de dolor pseudo radicular. A veces diferenciar entre el dolor de una hernia y el dolor sacroiliaco no es fácil. Pero el dolor sacroiliaco tiene una distribución muy parecida a un dolor de raíz L5. Se va de atrás, duele el glúteo, sale del glúteo, se va toda la pierna hasta abajo. ¿Cómo lo podríamos diferenciar? Al interrogatorio, difícil, ¿cierto? Hay algunas cositas. Uno siempre espera que el dolor radicular, que es una compresión de la raíz, cuando arranque a caminar y camine, el paciente empeore del dolor. A diferencia del dolor sacroiliaco, que es un dolor articular, les cuesta mucho arrancar el movimiento, pero en la medida en que caminan se mejoran. O sea, tienen una historia un poquito distinta. Pero lo que los diferencia básicamente es el examen físico. No hay otra forma de diferenciarlo. Porque a veces al interrogatorio pues es subjetivo y el interrogatorio puede ser muy complicado poder hacer esa diferencia. Entonces, este es uno de los dolores que ustedes siempre van a diferenciar cuando el paciente tenga un dolor radicular, ¿cierto? El dolor sacroiliaco. Puede que el dolor sacroiliaco se irradie, puede que sea más fácil y el paciente sea el fácil nada más que la nalga y se le va hasta la pierna, hasta la rodilla, en la parte de atrás, y sea un dolor sacroiliaco. Pero cuando se va hasta abajo, no es tan sencillo. ¿Listo? Siguiente. Ahora, ya vimos el dolor muscular, igual, la misma característica, axial y se va hacia la pierna, pero hasta las rodillas. El dolor radicular, el 90% de los dolores radiculares son por compresiones en raíces nerviosas, ¿cierto? Entonces, la principal causa de una compresión radicular termina siendo la hernia discal. Nos interesa diferenciarlo porque el examen que vamos a solicitar es distinto. O sea, el abordaje que se hace para un dolor axial es muy diferente al abordaje que se hace para un dolor radicular. Entonces, de ahí la diferencia o de ahí la importancia entre poder clasificarlo entre axial y radicular. El dolor radicular, como decíamos, se genera por la compresión de una raíz y tiene una característica muy dermatomérica, ¿cierto? Esa es la característica. Y los otros dolores que son pseudo-radiculares, que son el dolor sacroiliaco, el dolor discogénico que implica una ruptura discal, es parecida, sino que digamos que no hay hernia, pero hay ruptura de disco, y el síndrome piramidal. Esos son los tres que dan un dolor pseudo-radicular, el sacroiliaco, el dolor discogénico y el piramidal. No sé si han escuchado el piramidal. El piramidal se produce por la compresión muscular del nervio ciático a nivel del músculo piramidal que está en la parte profunda por debajo del glúteo medio. Ahí es un músculo piramidal. El síndrome piramidal tiene una característica muy importante y es que el paciente lo que más le duele es estar sentado y son los que clásicamente ustedes ven sentados pero con una nalga hacia arriba. Esos son los que tienen un síndrome piramidal. Ni el radicular ni el sacroiliaco tienden a hacer eso, pero el del piramidal tiende a quedarse mucho así. Y son de los que dicen, no, yo prefiero estar parado.
prefieren estar parados, porque cuando se sientan, siempre se van a sentar de un solo lado. Entonces, es en el paciente en el que sospechamos un síndrome piramidal. Vale, siguiente. Estos son los dermatomas que estábamos mirando, por si de pronto, eso ya lo conocen, no hay necesidad de repetirlo. Estos son los miotomas, que es lo que vamos a hacer en el examen físico. Siempre los dermatomas y los miotomas, la mejor forma de aprenderlo siempre es con mnemotecnia, ¿cierto? Algo que sea fácil, que sea sencillo de aprender. No sé si tengan duda de los miotomas. Ahorita en un examencito físico ahí los hacemos de carrerón, para que los tengan en cuenta. Los reflejos, ya saben que el reflejo patelar es L4, el reflejo aquiliano es L5, S1, ¿cierto? Son importantes porque el hecho de que no lo tengan no es importante. El problema o lo más importante es la asimetría, ¿cierto? Lo importante de los reflejos es que sean asimétricos. Cuando son simétricos y no están, pues no pasa nada, ¿cierto? Lo importante es la asimetría. Es otro tipo de dolor. Digamos que salimos de las causas de dolor lumbar y radicular a tener un dolor claudicante. Un dolor claudicante es el paciente que puede que en reposo no tenga dolor o el dolor es mínimo, no es su queja es que cuando camina se genera dolor, ¿cierto? Y es el paciente que tiene que caminar 1 o 2 cuadras y tiene que parar. Entonces, aquí, ¿qué es la claudicación? Acuérdense que hay 2 tipos de claudicación, la claudicación vascular y la claudicación neurogénica. La claudicación vascular, cuando el paciente camina y para, tiene que parar por largo tiempo, el paciente tiene que quedarse muy quieto, generalmente tiende a acostarse. Pero la claudicación neurológica, el paciente tiende a sentarse. O sea, cuando usted lo ven, todos los pacientes se sientan. Porque al sentarse simplemente abren el canal medular. Entonces todos los pacientes buscan dónde sentarse. O sea, esa es su característica más importante. El paciente camina y se sienta para que mejore. Rapidito mejora y arranca otra vez, otras 2, 3 cuadras y otra vez. Entonces esa es la claudicación lumbar. Hay otra claudicación que es la claudicación foraminal. La claudicación lumbar lo que está estrecho es el conducto medular, ¿cierto? Y en la claudicación foraminal está estrecho un foramen. Y es el paciente el que camina y le duele la pierna. Y hace lo mismo, se sienta, se levanta y vuelve y otra vez camina. Entonces la sospecha en esos casos son estenosis, tanto lumbar como foraminal. ¿Listo? El manejo pues inicial, o sea, yo siempre he pensado que es muy difícil examinar a un paciente con dolor. Entonces, cuando un paciente consulta con una crisis de dolor o está con un dolor agudo, el examen va a ser positivo cualquier cosa que uno le haga. Entonces, generalmente ubicamos más o menos el dolor y por historia más o menos miramos, pero la idea es calmar el dolor para poder examinar. Porque un paciente con un dolor agudo, pues va a tener la SEC, no va a poder mover las piernas, le va a doler todo es positivo, no podemos diferenciar absolutamente nada. Entonces, en estos casos lo que hacemos siempre va a ser tratar de calmarles el dolor, o sea, colocamos analgésicos, tratamos de calmar el dolor y hacemos el examen físico para mirar a ver qué tiene. Con dolor no lo examinamos. O sea, un paciente examinado con dolor no es útil. No le van a poder encontrar nada. Adelante. De los medicamentos, pues simplemente los que usan, que son la gran mayoría, los AINES, acetaminofén, relajante muscular y antidepresivos son los que más usamos, los que mejor evidencia aparentemente tienen y con los que la gran mayoría van a mejorar. La terapia física siempre va a ser en el dolor lumbar una herramienta muy útil. Los únicos en realidad que no les dejamos terapia física son los pacientes que tienen una hernia discal. De resto, todo paciente tiene que ir a terapia física. El reposo por más de 72 horas se ha demostrado que antes tiene la tendencia a aumentar y perpetuar el dolor. Así que el paciente
Entre más lo movilicemos, más terapia, más movimiento, más actividad, mejor le va. Un paciente quedarse quieto es lo peor que puede hacer, o lo peor que podemos hacer nosotros también es dejarlo quieto, que descanse, que no haga nada. No, el paciente tiene que entrar a su actividad. Solamente el paciente que tiene una hernia discal es el único que no lo dejamos, no lo mandamos a terapia física. ¿Listo? De resto, todos movilización rápida, movilización temprana. La siguiente. Uno diría, bueno, ¿y quiénes? Porque ustedes van a tener el 90% de los pacientes. ¿Qué vamos a hacer? Primero, un analgésico para calmar el dolor y poder examinarlo. Una vez lo examinen, ustedes van a tener que diferenciar si el dolor es axial o si es radicular. Y si el dolor es axial, tratar de diferenciar en cuáles están. Como van a ver, independiente de cuál tipo de dolor axial sea, terapia física y analgésicos va a ser el tratamiento de elección, y a eso se van. ¿A quiénes uno diría, bueno, ya neurocirugía, entonces a quién mandaríamos? Al paciente que tiene dolor radicular. Básicamente es el paciente que necesita probablemente un manejo adicional, diferente. Pero el resto de pacientes con dolor axial, el tratamiento es el mismo, analgésicos, terapia física, movilización y nos fuimos. Porque eso es un paciente que ya vimos que por estadística el 80% se van a mejorar. Solamente el 10% va a ser un dolor crónico, que en ese paciente con dolor crónico es en el que entraríamos a mirar, ¿cierto? Es el de la remisión en neurocirugía, el 10%. Pero ese otro 80% tendríamos que salir con AINES, con relajante muscular, que a nosotros los neurocirujanos nos gusta mucho la imipramina en la noche y el antiinflamatorio, la terapia física sobre todo y el ejercicio y deporte. ¿Listo? El paciente con dolor que sea de características radiculares o paciente que ustedes evidencien que tenga un déficit neurológico, claudicación lumbar o foraminal, son los pacientes que deberían ir a neurocirugía, ¿cierto? Ahora, muchas veces las alteraciones en la columna, en la radiografía, la listesis, no necesariamente indican que el paciente tenga que ir a neurocirugía. Las listesis son una patología congénita que en la gran mayoría son estables y lo que necesitan es lo mismo, terapia física, analgésicos. Ya si se vuelve un dolor crónico, ese es el paciente que va a neurocirugía, porque ahí nuestra función va a ser determinar si el paciente es estable o no, si su columna es estable o inestable, ¿cierto? Fisiatría. Digamos que más que neurocirugía, el manejo del dolor lumbar axial es muy de terapia, muy de actividad, muy de fisioterapia y muy de rehabilitación. Todo lo que es dolor lumbar axial, todo lo que es dolor miofacial, todo lo que es dolor sacroiliaco, se mejoran con terapia, con ejercicios y con analgesia. ¿Cierto? Los estudios diagnósticos que mandamos siempre van a tener ustedes una radiografía que va a ser el primer examen, ¿cierto? Puede que la radiografía no sea, pues puede que encuentren alguna alteración, puede que no. En un paciente que es su primera consulta y tiene una listesis, igual el manejo va a ser el mismo, analgésicos, terapia física y bueno, si el paciente vuelve y es reconsultante ya teniendo una radiografía, ya envío una tomografía de columna porque ya necesitamos ahondar un poco más en el paciente que se vuelve crónico. Las tomografías es el mejor examen para el dolor lumbar axial, el mejor examen, ¿cierto? Es el mejor examen. Para el dolor lumbar axial, que es el dolor facetario, el dolor articular, el dolor sacroiliaco, el dolor miofacial, el examen que mandamos es la tomografía. Cuando a veces nos preguntan, ¿será o lo remiten que para ver si se le hace una resonancia en un dolor lumbar axial? No necesito resonancia. O sea, la resonancia no me aporta absolutamente nada distinto a lo que me puede aportar una tomografía. Esta es la siguiente. En cambio, para el dolor radicular, la tomografía ya no me es útil, porque yo necesito ver compresiones nerviosas o compresiones radiculares y en esos casos la resonancia es el examen de elección. Entonces, ¿a quiénes mandamos resonancia? Dolor radicular. Y si el paciente tiene dolor axial, con la tomografía, más que suficiente. No necesitaría ningún examen. ¿Listo?
Electromiografía. ¿A quién mandamos electromiografía? Es un examen muy común. Si nos preguntan a nosotros, ¿cómo? ¿A quién? Alguien dijo, escuché opciones, escuché opciones. ¿Cómo? Escuché un nadie por ahí. No, se puede decir, Cam. Por ejemplo, si tenemos una sospecha de lesión de peroneo que tenemos un pie caído, se podríamos darla para mirar. Si es más bien de nervio periférico o si es algo más interno. Exacto. La electromiografía, ¿la qué? Exacto, la electromiografía la usamos para diagnósticos o búsquedas específicas. El trauma nervioso, el trauma de plejo, ¿cierto? La meralgia parestésica. Pero si me preguntan en columna, no usamos electromiografía. Cuando el daño de raíz ya está superlocalizado en los dermatómas, tampoco sería útil. No. Entonces, ¿por qué la electromiografía? Uno, es un examen operador dependiente, ¿cierto? Y dos, no me hace diagnóstico. Entonces, la electromiografía puedo tener una hernia muy grande y puede salir negativa. O puedo tener una hernia muy chiquita y simplemente por la irradiación o por esa ruptura del disco me puede salir afectada y no necesitar mayor cosa. O sea, la electromiografía no me cambia en realidad el tratamiento que vamos a hacer. A no ser que busquemos una cosa específica, ¿no? A veces, pues obviamente, lo usamos en pacientes complejos, difíciles, que tienen el déficit, pero que son, pues, bueno, hagámosle una electromiografía porque voy a necesitar tener una evidencia de que el paciente sí la tiene. No solamente la historia, sino, bueno, una cosa. O, como decían, la meralgia parestésica o un trauma de nervioso como tal. Pero en columna no usamos electromiografía, ni cervical ni lumbar, porque no nos aporta. La resonancia nos aporta suficiente información para tomar la decisión, ¿cierto? No nos reemplaza una resonancia. O sea, el hecho de que yo tenga una electromiografía positiva no significa que no le voy a pedir resonancia. O sea, la resonancia es quien me da la indicación o cuál es el tratamiento a seguir. Y bueno, vamos a mirar cómo hacemos un examen físico para tratar de diferenciar los dolores, que es lo más importante para ustedes, ¿cierto? Recuerden, el paciente se examina una vez el dolor haya mejorado. Cuando mejoran un poco, el examen físico es completamente diferente a cuando el paciente está con un dolor agudo. Con un dolor agudo, el examen físico siempre va a ser positivo. Necesitamos un voluntario. No se diga más. Versión 2.0. Actualización del video. Bueno, si uno estuviera en consulta externa o algo, pues uno siempre ve la simetría, o sea, mirar al paciente cómo entra caminando es muy importante, ¿no? Como decían, si el paciente camina y el paciente pues que empieza a arrastrar pierna, cosas que son curiosas. En columna los pacientes no arrastran la pierna, ¿no? Paciente que arrastre la pierna en columna y que no pueda moverla es otra cosa. Probablemente sea cadera, pero el paciente de columna no arrastra pierna. Entonces, tener la inspección de la columna que esté derecha, tener la inspección de los músculos, si hay una contracción o no, es muy importante porque eso también nos da una evidencia de si tiene o puede tener alguna patología, ¿cierto? Nosotros buscamos las cosas que el paciente no pueda manipular. Todo lo que el paciente pueda manipular es difícil de evaluar. Pero nosotros tenemos que buscar lo que el paciente no puede. El espasmo muscular es muy importante. Entonces, si tiene espasmo muscular unilateral, que es el que más vale, porque si lo tiene bilateral, pues no apoya en mayor cosa. ¿Listo? Entonces, digamos que en columna, nosotros, ustedes siempre han escuchado el examen de la SEC. Hay que hacerle la SEC. Y la mayoría, acuérdate un segundito. Entonces, el LASEC, según el libro y todo, dice que hay que hacerlo, se hace acostado y es positivo cuando está entre 30 y 70 grados. No sé si tengan alguna visión distinta, ¿no? Entonces, cuando uno examina a un paciente con una patología de columna dolorosa y hace la LASEC a 30 grados, o 70, o 70 que sea más o menos esto, 30 que sea más o menos esto, ¿cierto? Todos se van a quejar y todos son positivos. Ajá. Entonces,
Todos los pacientes tienen la SEC, todo paciente con dolor lumbar tiene la SEC positivo cuando se hace acostado, ¿cierto? Entonces el LASEK no lo hacemos acostado. El LASEK normalmente se lo hacemos sentado. Recuerden que el LASEK es dolor lumbar que se irradia en distribución radicular, ¿cierto? El LASEK no es que se despierte dolor en la espalda, sino tiene que ser una distribución radicular. Entonces el LASEK siempre se lo hacemos con un paciente sentado y empezamos con la pierna que no le duele, ¿cierto? Siempre sentado, le decimos muéstrame la pierna porque tiene que ser muy voluntario y muéstrame la otra pierna. Si el paciente lo hace, ya está haciendo 90 grados, ¿cierto? El paciente no tendría LASEK. Una vez cuando está sentado, nosotros tendremos que examinar las otras causas de dolor, que son diferentes. ¿Cuáles son? Cadera, ¿cierto? Entonces, para examinar cadera, hacemos los movimientos de rotación de cadera. Esto no tendría por qué generar dolor lumbar. O el dolor lumbar no tendría por qué generar un dolor con la abducción o con la aducción de la cadera. Entonces nosotros examinamos de una vez cadera. En esa posición examinamos lo que es si tiene LASEK, si tiene dolor en cadera. ¿Listo? El dolor discogénico ya vimos, el paciente simplemente por interrogatorio. Y en esta posición es donde podemos nosotros evaluar fuerza, si lo quisiéramos. O sea, evaluamos los reflejos y evaluamos fuerza. L2, el paciente sube la pierna. Sube la pierna. Recuerden que es contra resistencia, ¿cierto? Entonces, esta sube la pierna. Esta es L2. El paciente estira la pierna y la tratamos de doblar, es L3. Entonces vamos, L2, L3, ¿cierto? L4 es el pie completo. Entonces, que el pie lo tira hacia arriba, bueno, en un paciente sano. Entonces, el pie hacia arriba completo es L4. Y el dedo gordo, la falange distal del dedo gordo es L5. Entonces, siempre hacemos L2, L3, L4, el dedo gordo, la falange L5 y la pisada S1. Listo, esos son nuestros matones. La pisada es S1. La pisada, la forma más fácil porque el pie es obviamente muscularmente más fuerte que nuestro brazo. O sea, siempre lo tenemos que hacer con el paciente que camina en puntillas, si se puede, ¿no? Porque obviamente generalmente es difícil que nos demos cuenta porque el pie va a ser mucho más fuerte. Si solamente es una apariencia, igual nos va a vencer. Entonces es L2, L3, L4, L5 el dedo y S1 pisar. Recuerden que L5 es solamente la falange. Cuando vamos a examinar fuerza, solamente hacemos en la falange distal. Si haces todo el dedo, eso es L4. Solamente la falange distal y uno ve que cae. Y eso tiene la apariencia y uno ve que cae el lado. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos lo que es dolor de caderas, lo que es dolor radicular y lo que es fuerza. El siguiente, la otra parte ya vimos estando parado, la parte muscular, y si uno lo extiende o lo flexiona sabiendo que le duele más, también uno podría diferenciar entre dolor facetario y dolor articular, ¿cierto? Acuéstate boca abajo. Y el otro dolor que es importante y que nos ayuda a diferenciar es el dolor sacroiliaco, ¿cierto? El sacroiliaco muchas veces se recomienda en Patrick, pero el Patrick da positivo también para muchas cosas. O sea, un Patrick positivo es demasiado amplio, porque es positivo en cadera, es positivo en dolor muscular, es positivo en todo. Entonces, el sacroiliaco lo realizamos con el paciente boca abajo. Uno también podría examinar si tiene cadera, porque esto no tendría por qué ser doloroso, y al levantar la pierna, si tiene un dolor sacroiliaco o no, ¿cierto? Es un dolor sacroiliaco. Y ese es un movimiento de sacroiliaca puro. O sea, si el paciente se queja del dolor en esta zona, es un sacroiliaco positivo. Un paciente con una hernia discal, esa maniobra sacroiliaca no puede ser positiva, ¿cierto? O sea, el paciente tiene un dolor sacroiliaco. Y si resulta que el paciente tiene un dolor muy en la región glútea, se me va toda la pierna, tiene hasta el pie, pero yo le encuentro una maniobra sacroiliaca muy positiva, ese dolor deja de ser radicular y se me convierte en un dolor sacroiliaco. ¿Y con qué se va ese paciente con dolor sacroiliaco?
Analgésicos y terapia. Ya me quito de la resonancia. Generalmente a la sacroiliaca no le mandamos TAC, yo no necesito un TAC y el paciente se va. ¿Cierto? Solamente con el examen físico que yo descubrí que es sacroiliaca. Si el paciente vuelve y me recurre que otra vez tiene dolor sacroiliaco, nada más, bueno, o no mejoró con la terapia, es el que mandamos. Lo bloqueamos, infiltración y también se va para la casa con su terapia. Y si el paciente vuelve, entonces sí le hacemos una resonancia, entonces, porque hay otras causas de sacroileitis crónica, que son las enfermedades reumatológicas, que ya en el paciente muy reconsultante de sacroileitis, ya nos toca investigar. Entonces ya empezamos a pensar en una enfermedad reumatológica, pero inicialmente no. Inicialmente terapia, el que paciente que vuelva no se infiltra y sigue haciendo su terapia y sigue con sus cosas. Listo. La compresión, lo que pasa es que en la compresión del área sacroiliaca, pues lo que pasa es que puede ser positiva en un dolor muscular y exacto, puede ser, es un poquito más amplio. Recuerden que ahí también está el piramidal, que uno puede palparlo. El piramidal se origina en el trocánter y va al sacro. Entonces se hace una línea del trocánter al sacro, en el punto medio estaría el piramidal y uno presiona a ver si eso reproduce el dolor. Esa es la forma de diferenciar el piramidal también, ¿no? Es un dolor piramidal que es distinto al punto sacroiliaco. La sacroiliaca está mucho más arriba, el piramidal está mucho más abajo. ¿Listo?